أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, las alabanzas sean para Alá, creador del universo, y la paz de Alá subhanahu wa ta'ala sea con el profeta Muhammad y con su descendencia purificada. Queridos hermanos, nos encontramos con ustedes con el propósito de hacer un ejercicio en el cual pretendemos contribuir a la umma islámica y contribuir a la humanidad en el entendimiento de los fundamentos de la creencia de la religión islámica, como lo enseña el Imam Sadiq, que la paz de Dios sea con él. En el Islam existen tres ciencias, o realmente en la humanidad se podría denominar que existen tres ciencias. Y nos dice el Imam Sadiq, que la paz de Dios sea con él, que estas ciencias son la creencia islámica, la jurisprudencia islámica y la moral islámica, que realmente el hombre, el ser humano, que se inmerse en ellas y que se aprovecha de ellas y que profundice en las mismas, se va a ver demasiadamente beneficiado y va a poder distinguir muchos otros más caminos respecto al conocimiento y a muchos otros más aspectos de la vida. Por eso es que dentro de esta serie de programas y dentro de esta serie de charlas y dentro de esta serie de conversaciones que pretendemos hacer con ustedes, queremos tomar una de estas ciencias para que la discutamos, para que aprendamos sobre la misma, para que entendamos la misma y para que aquellos que somos musulmanes se nos reafirme más la fe e entendamos mucho más nuestra creencia, para que aquellos que no son musulmanes puedan conocer nuestra creencia, puedan entender qué es la religión del Islam y en qué se fundamenta nuestra creencia, como lo denominan algunos fundamentos de la creencia, doctrina islámica, teología islámica o simplemente, como lo decíamos en un inicio, creencia islámica. Dentro del ejercicio, hermanos, vamos a hacer toda una etapa y todo un recorrido por los fundamentos de la fe. Inicialmente, para adentrarnos en esos fundamentos de la fe, lógicamente siempre los sabios y siempre los estudiosos de las ciencias islámicas, ellos consideran que es muy apropiado y que es pertinente dar una introducción en relación a lo que son las vías del conocimiento. ¿Cuáles son las vías del conocimiento que aprueba la religión islámica para que el hombre pueda entender la religión, pueda entender la verdad de la humanidad? Luego daríamos un segundo paso a lo que tiene que ver con las formas o las miradas que tiene la religión del Islam, la cosmovisión de la religión del Islam en relación al universo, en relación a la existencia, en relación al Creador y en relación al hombre mismo. Y entonces, queridos hermanos, ya luego en un tercer paso iríamos a hacer un detalle precisado de cada uno de los fundamentos de la religión islámica y lo que atañe o lo que se desarrolla y lo que se estudia en relación en cada uno de ellos, como son el concepto de la unicidad de Dios Todopoderoso, quién es Dios y a quién se considera Dios y cómo se considera Dios dentro de la religión islámica, cuáles son las características de este creador. Luego iríamos a ver la profecía, quiénes son los profetas, cuáles son las características de los profetas, por qué los profetas son enviados por Dios Todopoderoso a la tierra. Luego, en un tercer paso, iríamos a discutir o iríamos a ver lo que tiene que ver con la otra vida, cuál es el concepto de la otra vida dentro de la religión del Islam. ¿Qué ocurre con el ser humano luego de que muere? ¿Qué ocurrirá en el final de los tiempos con la humanidad? ¿Y qué ocurrirá luego de que la humanidad deje de existir o esta tierra o este planeta deje de existir? Luego también, ya específico con nuestra escuela de pensamiento, nuestra escuela Shia, nos adentraríamos en lo concerniente
a el imamato. ¿Qué es el imamato y qué es el concepto del imamato y cómo está integrado y quiénes son los imames? Asimismo, también un concepto particular dentro de nuestra religión, que es el tema de la justicia divina. Entonces, queridos hermanos, haríamos todo ese proceso y haríamos todo ese recorrido con el objetivo de que los musulmanes, nosotros los musulmanes, nos relacionemos un poco más con nuestra creencia islámica, que aquellos que no son musulmanes y están interesados en la religión del Islam puedan comprender nuestra creencia, puedan comprender nuestra fe y los fundamentos de nuestra religión. Y asimismo, haríamos un ejercicio que el mismo conlleva y el mismo tiene el propósito de desvirtuar toda la cantidad de falsedades, todas las mentiras y toda la publicidad negativa que se hace en contra del Islam y específicamente en contra de la escuela de pensamiento de Ahlul Bayt. Pues lastimosamente, en lo que respecta a nosotros, los seguidores de la escuela del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, que es el mismo propio y verdadero y original Islam, nos encontramos con dos tipos de difusiones o de publicidad negativa, una que viene por parte de los enemigos del Islam, en la cual los mismos quieren manifestar que el Islam es una religión violenta o que el Islam es una religión que no está fundamentada como religión monoteísta. Y por otra parte, las falsedades que vienen de escuelas negativas, escuelas falsas, escuelas creadas que han surgido dentro de la misma religión del Islam y que quieren presentar falsedades, mentiras y argucias en contra de la religión o de la escuela de pensamiento shia, que siempre lo denominamos nosotros, que no es más sino el Islam puro y verdadero, queridos hermanos. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Entonces, para hacer un ejercicio previo a lo que tiene que ver con la cosmovisión, lo que tiene que ver con las vías del conocimiento dentro del Islam, hay algo muy importante que discutamos, queridos hermanos, y que conversemos respecto de ello. Es muy cierto que estamos en una época y estamos en una era en la cual la tecnología, en el cual la ciencia, en el cual el desarrollo tecnológico es muy influyente en la vida del ser humano. Sin embargo, el mismo hombre ha podido notar, se ha podido percatar y ha podido llegar a la conclusión que en esta misma época donde ha habido todo ese desarrollo tecnológico, el hombre también ha hecho un caminar y también se ha vertido sobre los caminos de la búsqueda de la religión. Nosotros contestamos esta respuesta cuando se pregunta por qué ha surgido ese fenómeno. Es simple y sencillamente porque eso está en la naturaleza primogenia del hombre. Eso está en la naturaleza primogenia del hombre y no se puede desarraigar de él mismo. Simplemente que cuando hacemos una revisión a la historia de la humanidad, con movimientos como el Renacimiento y movimientos como el que fundamentaban todos los aspectos de la vida del hombre a través de la ciencia, hubo un efecto en todas las sociedades, lógicamente más significativo en las sociedades occidentales, pero que también alcanzó a afectar a las sociedades orientales en relación a las cuales el hombre se alejó de la religión. El hombre se apartó un poco de la religión, pero este sentimiento primogenio nunca se ha podido arrancar de la humanidad y nunca se ha podido arrancar del sentimiento del ser humano, porque si se hace una revisión a través de la historia, de los inicios de la historia, los especialistas, antropólogos, sociólogos, no se puede encontrar ninguna época en la cual el hombre se haya apartado de la religión de una manera completa, de una manera absoluta.
Simplemente por estos factores, como se los manifestamos anteriormente, hubo un poco alejamiento de la humanidad por cuanto se quiso imprimir que era la ciencia la que le daba satisfacción a todas las necesidades del ser humano. Pero lógicamente con el pasar del tiempo el mismo hombre pudo comprender que por más beneficios que le dé la ciencia al ser humano, ciencia que respeta y valora la religión del Islam y que sabe que y reconoce que es un instrumento para el bienestar de la humanidad y es un instrumento del cual la humanidad necesita, pero también manifiesta que no se puede tomar la misma como aquel elemento que le va a dar respuesta a todas las necesidades del ser humano, tanto en lo material como en lo espiritual o en lo sentimental. Esto sería una afirmación y esto sería un considerar bastante errado. Por ello es que luego de algunos elementos el hombre tiene ese retorno que estamos viendo ahora hacia la religión. ¿Elementos cuáles? Para resumir podemos hablar de tres. Podemos hablar de las guerras mundiales, podemos hablar de la desestructuración del núcleo de la familia que es el núcleo de la sociedad. Y de la misma manera, queridos hermanos, también podríamos hablar de la invalidación de muchos conceptos científicos. Entonces, por ejemplo, con todo lo acontecido con las guerras mundiales, a pesar de que el hombre por el Renacimiento y por todas esas teorías científicas que querían satisfacer todos los aspectos de la vida humana, se había alejado un poco de la religión, sin apartarse totalmente de ella, con todos estos elementos como son las guerras mundiales, el hombre retorna. Las guerras mundiales realmente trajeron mucho sufrimiento, mucho dolor a la humanidad y el hombre se dio cuenta que no era simplemente la ciencia la que le daba respuesta a todas las necesidades de la vida humana y se dio cuenta que había incurrido en un error y que por ende se tenía que retornar a un elemento que satisfaciese o que diese un sentimiento de satisfacción a la vida del ser humano. Y no había otro elemento, no se encontró ni en Europa, ni en América, ni en África, ni en Asia, ni en Oceanía, otro elemento que diera satisfacción a esta necesidad del hombre y a esta sed del hombre como lo es la religión. También encontramos otro elemento que hizo retornar al hombre a darle importancia a la religión y es lo que tiene que ver, queridos hermanos, con la desestructuración de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad y cuando la familia está desestructurada, por ende, van a haber muchos problemas y van a haber muchas dificultades en el desarrollo de las sociedades. Y pudo comprobar el hombre que no había ideología, no había forma de pensamiento que colaborase y que contribuyese más a la solución de esta problemática que la religión. Este fue otro elemento que hizo al hombre regresar a la religión. No tenemos que discutir mucho sobre el tema, pues la humanidad lo ha visto y lo ha comprobado, como la desestructuración de la familia, la cual combate en todas las religiones del mundo, pudo causar y causó muchos problemas y mucho sufrimiento, como lo es la delincuencia, como lo es la adicción, como lo es la violencia de género en la humanidad. Y ese fue otro elemento que hizo retornar a la humanidad a la religión y a los conceptos religiosos. Asimismo, tenemos otro aspecto como lo es el aspecto de la invalidación de muchas teorías científicas. Muchas teorías científicas que se argumentaban y se posicionaban como inflexibles ante la humanidad y como ininvalidables ante la humanidad, perdieron validez. O sea que la humanidad vio que por aquello que se había apartado un tanto de la religión no era tan firme y tan sólido como aparentaba y como manifestaba serlo. Entonces, una vez más, otro elemento retorna la humanidad a la religión o es uno de los elementos que le hace reflexionar a la humanidad en relación a buscar o a retornar a esa forma de vida que satisface de una manera íntegra todas sus necesidades. Pero ahora nosotros los musulmanes y especialmente los musulmanes de la escuela Shia, de la escuela de Ahlul Bayt, de la gente de la casa,
de la gente purificada de la casa del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, nos hacemos una pregunta y nos hacemos un cuestionamiento. ¿Se puede dejar libre a la humanidad en relación a esta sed de religión que tiene? Nosotros consideramos que sí se puede dejar libre en la medida en que las personas deben hacer el ejercicio de ir en búsqueda de la verdad. Pero también es la responsabilidad de todo musulmán, de todo creyente, ya cuando él ha satisfecho o él mismo ha sido saciado de esa agua que es el mensaje del Islam, el mensaje del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, y ha saciado la sed, también tiene la obligación de brindar los elementos, de brindar todas las herramientas, de brindar todo el conocimiento y de brindar todas las ideas correctas a este otro resto de personas de la humanidad que sienten esa sed y que están en búsqueda de satisfacerla o que están en búsqueda de saciar la misma. ¿Para qué? Para que organizaciones, entidades, movimientos malintencionados no aprovechen esta sed que existe en la humanidad, no se aprovechen de manera malintencionada de todo esta búsqueda que ha surgido en la humanidad y brinden los elementos inadecuados o brinden las creencias inapropiadas o brinden ideologías erróneas que realmente no van a permitir que el hombre llegue a la verdad y no van a permitir que él realmente, esa sed interna que tiene en su ser, sea saciada. Entonces, ahí es cuando los sabios islámicos, ahí es cuando todos los estudiosos de la religión islámica y de la creencia islámica, la ciencia del kalam o denominado al español la ciencia de la teología islámica, manifiestan que debe haber todo un movimiento, que debe de haber todo un ejercicio por parte de los musulmanes y por parte de los estudiosos para brindar este mensaje de la verdad, este mensaje del Islam, del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, que la paz de Dios sea con ellos, para que la humanidad tome lo mejor, tome lo correcto, tome lo apropiado y de una manera verdadera y de una manera sincera puedan satisfacer y puedan saciar la sed que los está invadiendo y en la cual han afrontado y por lo cual han afrontado una búsqueda para poder llenar este vacío. Y es en el ejercicio que nosotros queremos de una manera muy sincera, de una manera muy básica, poder colaborarles a ustedes, queridos hermanos. Entonces, no siendo más por hoy, los invitamos a que nos acompañen en todo este recorrido para que tanto nosotros como ustedes se puedan beneficiar del mismo. No siendo más por hoy, les deseamos que Dios se los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم فصل على محمد وآله وكد لنا ولا تكد علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وأدلنا ولا تدل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.